secretarios generales de la CGT anunciando la marcha que va a hacer la Central Obrera el próximo mes, en agosto. Y ustedes dirán, pero Nico, ibas a hablar de Cristina, ¿por qué estamos escuchando a Dar? Bueno, ya va a llegar. En escenas del capítulo anterior habíamos estado hablando el sábado pasado sobre cómo Cristina, desde aquel 13 de abril de 2016 en Comodoro Pi, en el primer discurso que da como expresidenta, hasta la actualidad, venía hilando un discurso, un mensaje, una actualización doctrinaria incluso, decía yo, sobre la necesidad de encarar acuerdos de unidad, acuerdos amplios entre todos los sectores políticos y económicos del país, que vayan más allá de las diferencias que se dan, por llamar la grieta, ¿sí? Y de cómo ella viene hablando del problema de la economía bimonetaria, cómo ella viene hablando de varias cuestiones que para solucionarlas hacen falta un gran acuerdo. Y lo hablamos acá en Palermo Wuhan, lo escribí también en mis panoramas que hago los domingos en el Destape, y muchos me dijeron, bueno, Nico, es cierto, Cristina viene hablando de esto y lo viene diciendo muy seguido. Ahora bien, actúa de otra forma. Cuando ella actúa, no hace lo que dice, no hace cuestiones que tiendan a la unidad. Va y critica a Alberto. Sabemos que si no hay unidad dentro del peronismo es muy difícil salir a plantearle a la oposición discutir algo, etcétera. Y es cierto eso también, ¿sí? La praxis de Cristina por momentos pareciera ir en el sentido contrario, en otros no. Por ejemplo, elegir a Alberto Fernández como candidato, ¿sí? Por ejemplo, mantener al Frente de Todos unido, incluso en esta circunstancia de tanta tensión. ¿Y por qué entonces? Porque ella, si lo que realmente quiere, y si asumimos que lo que realmente quiere es un gran acuerdo nacional para resolver un par de temas específicos, ella no cree que nos podamos poner de acuerdo en todo, por el contrario, ella entiende perfectamente cuáles son las diferencias de fondo entre los dos modelos que tiene el país, y dentro de cada modelo entre los distintos grupos que tienen distintas formas de llegar a eso, sino cuestiones que si no se resuelven hacen invivible la Argentina. Estamos hablando de dos cuestiones concretas, la economía y el Poder Judicial, ¿sí? Estamos hablando de, por un lado, salir de este loop de crisis económica constante en el que estamos hace ya por lo menos 5 o 6 años, y que en una mirada más larga, en realidad desde el 83 hasta acá nunca pudimos terminar de resolver. Y por otro lado necesita saber que en la Argentina va a regir el Estado de Derecho, que el que se vaya de un gobierno no va a terminar preso, no va a terminar perseguido por el gobierno que sigue. ¿Por qué? Porque si no terminás como en Venezuela. ¿Por qué Venezuela es tan difícil salir de la situación política en la que está? Porque Maduro, y la gente que sostiene a Maduro, sabe que el día que entreguen el poder, o se tienen que ir a vivir a otro país, o van a terminar muertos. Entonces es muy difícil pedir una normalización democrática. Sí, vayamos a votar y si pierdo me matan. Nadie va a aceptar nada en esas condiciones. Bueno, bajando un poco los niveles de violencia, porque por suerte todavía estamos muy lejos de eso, es muy difícil ir a una elección democrática sabiendo que si perdés vas a terminar preso. Y vas a terminar preso en causas que ya a esta altura del partido sabemos de sobra que están fraguadas. Causas que ya a esta altura del partido de sobra sabemos que son absolutamente irregulares, que no tienen pruebas, y que cuando Cristina fue a la Corte Suprema a pedir que se tomen más pruebas, la Corte Suprema dijo que no. Es decir, que tampoco hay garantías dentro del propio Poder Judicial, dentro de los famosos contrapesos, dentro del famoso equilibrio de poderes, de que esto sea así. Es más, no podemos hablar en Argentina hoy de equilibrio de poderes. Hoy en la Argentina hay un desequilibrio de poderes donde el Poder Judicial asumió para sí la primacía respecto de los otros dos. ¿Y qué es eso? Sino un golpe institucional. Díganle como quieran, si quieren le buscamos una metáfora, le buscamos algún tipo de eufemismo, pero a mí no se me ocurren muchos más. Y en este contexto, y si tomamos en cuenta lo que hablamos en la columna hace un rato, y si tomamos en cuenta también lo que hablamos sobre el interés de Estados Unidos en la región y cómo se manifiesta su interés, es lo que hace que Cristina también esté tan a la defensiva y muchas veces actúe en un sentido contrario a lo que dice cuando habla de unidad. Porque digo, vos podés querer toda la unidad del mundo, y si cuando sacás la mano te la muerden, bueno, no seguís sacando la mano, decís unidad, 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 pero cuando sacás la mano es para pegar, no es para que te la muerdan.
Y hoy Cristina está a la defensiva. Está a la defensiva ante la justicia, el Poder Judicial, perdón, no me gusta decirle justicia a esto. Está a la defensiva ante una oposición que viene envalentonada y que ya habla de llevarse la puesta, de que no haya más kirchnerismo, de terminar con el peronismo. Digo, no hablan de, bueno, vamos a agarrar estos 4 años y tratar de llevarlo lo mejor posible, ¿no? Están diciendo, venimos para terminar de una vez y para siempre con el peronismo. Ese es el discurso que tiene hoy la derecha. Acoso y derribo, así estamos. Y está presionada también desde adentro del propio Frente de Todos por un sector que funciona alrededor del presidente, no necesariamente respondiendo directamente a él, pero que sí está en ese entorno que opera contra ella y que esto está claro ya a esta altura del partido cuando leemos todos los días prácticamente en medios muy opositores columnas que claramente están hechas con letra que sale desde lo más adentro del gobierno para pegarle a Cristina. Bueno, por eso es que existe este divorcio entre el mensaje que yo trataba de desenredar en los discursos de ella y la conducta. Y uno puede entenderlo también, que uno puede proponer, tener las mejores intenciones en lo que propone, pero va a actuar de la manera que le resulte menos dañina, y por eso es que Cristina no actúa en consecuencia de eso que dice. Pero también es cierto que esa cuestión de estar en 2 lugares al mismo tiempo o moverse en 2 direcciones al mismo tiempo no es óptima y no da los mejores resultados, y en algún momento hay que definir por una e ir a fondo, porque si no te quedas ahí, ¿no? Como horcajadas de un caballo que se va haciendo cada vez más ancho y te va dejando cada vez más estirado. Y lo mismo vale, yendo a algo más corto, más de coyuntura, con respecto a la actitud de Cristina hacia el gobierno desde el Frente de Todos. Estamos en una etapa de cierta tregua, lo sabemos. Cristina habla con Batakis todos los días, habla con Alberto todos los días, se juntan con Massa por lo menos una vez por semana los 3. Ya no estamos como estábamos hace 2 semanas, pre-salida de Guzmán. Pero también es cierto que esta semana aparecieron cada vez más señales de que ese silencio aprobador de Cristina, bueno, va metiendo algunas pistas de que no le gusta lo que está haciendo. Por ejemplo, y escuchábamos a Daer al comienzo de esta columna, Cristina se reunió el miércoles con Lingeri, que es de Obras Sanitarias, con Gerardo Martínez de la UOCRA y con Andrés Rodríguez de UPCN. Parte del poder permanente de la CGT, no importa quién sea secretario gremial, quién sea secretario general, ellos 3 están siempre donde se corta el bacalao. Y al día siguiente la CGT anuncia esta marcha. Nadie puede pensar que no lo hablaron con Cristina, de la misma manera que nadie puede pensar que no hayan hablado con Cristina, Alberto y Massa y Batakis sobre la medida que se anunció también el miércoles a la noche para elevar un 10% la percepción anticipada de ganancias respecto a la compra del gasto con dólares en el exterior, y que Cristina al día siguiente salió a desmentir con un tuit diciendo esto es fake news. De una manera muy particular, porque dice, es cierto que nos reunimos pero no hablamos de eso. Raro, ¿para qué te reuniste si no es para hablar de las medidas que estás tomando? Y por otro lado, porque, y esto hay que decirlo, es mentira. Cristina, Alberto y Massa hablaron de la medida que iba a tomar. Cristina habló con Batakis de la medida que iba a tomar. Entonces, Cristina, por un lado, y esto es algo que tengo que decir como periodista, usar el argumento de fake news para salir a desmentir algo que es cierto debilita muchísimo a todos los que luchamos en contra de las fake news, que son un arma que en general va contra ella, no a favor de ella, con lo cual ella también no se hace ningún favor al hacer esto. Y por otro lado, siempre esta duda, otro gesto de Cristina de mostrar cierto alejamiento, el aumento que le dio esta semana a los trabajadores del Congreso del 60%, no porque no sea necesario, no porque no sea justo, no porque no estén aumentándose los precios, sino porque el gobierno claramente estaba manejando otra pauta y con esto está diciendo yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Y Cristina está acá en esta disyuntiva en la cual no quiere quedar pegada a los fracasos de este gobierno, y ella también teme que el gobierno termine de manera peor, más estrepitosa, y que eso la arrastre. Pero por otro lado sabe que si se termina de abrir, el gobierno se cae, porque no tiene músculo propio. Alberto Fernández nunca supo, pudo, quiso construir un sostén propio para su gobierno.
Y ella tiene la responsabilidad política, histórica de no dejar que se caiga. El problema es que si haces las dos cosas al mismo tiempo, si lo sostenés pero hasta ahí, y te desmarcás pero hasta ahí, lo más probable es que no termines de lograr ninguna de las dos cosas. Que no puedas ni sostenerlo bien, ni puedas desmarcarte del todo, se termine cayendo y arrastrándote con vos en esa caída. Es súper difícil estar en los zapatos de Cristina, no la envidio ni un poquitito. De hecho, le tengo una admiración enorme por el valor que ha tenido y por la entereza que ha tenido, más allá de que uno pueda estar de acuerdo en algunas cosas que dice, en desacuerdo en otras, de acuerdo en algunas cosas que hace y en desacuerdo en otras. Pero lo cierto es que tampoco uno puede dejar de decir que ve que el camino que está tomando no puede llevarla a nada bueno. Y que en algún momento va a tener que tomar una decisión e ir a fondo con esa, la que ella considere mejor. Yo tengo una posición tomada de cuál es, pero no la voy a decir porque Cristina no necesita de mi consejo, ni muchísimo menos. Aparte es un major spoiler ese. Y es un major spoiler. Pero quería llegar a esto, digamos, ¿no? ¿A qué se debe esa distancia entre lo que Cristina viene casi pidiendo a gritos de unidad y cierta actitud que tiene en el día a día que va en el sentido contrario y que genera una cascarita que hace que aquellos con los que se tiene que unir nunca terminen de confiar? Y las urgencias que tiene de ser una persona perseguida, que siente además sobre sus espaldas el peso que le puso toda una sociedad durante casi 2 décadas, y que tiene que tomar algunas de las decisiones más difíciles que se tengan que tomar. Así que espero haber aclarado un poco a los que no terminaron de entender lo que quise el fin de semana pasado. Insisto, culpa mía, no del lector, no del oyente. Y esperemos que esto se termine de encaminar, están dadas las condiciones para que se encamine, porque si no, la verdad es que los platos rotos los vamos a terminar pagando todos. El Destape Radio. Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial, con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Ingeniero.